Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá a través de esta reunión en el estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hoy en el libro del profeta Jonás y en la continuación del capítulo número 1 en los versículos 8 al 17. Y para lo cual te pido, aprovechando al máximo el tiempo disponible, que me acompañes en la lectura de estos versículos que el Señor nos va a dar la enseñanza. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así en el libro del profeta Jonás capítulo 1, versículos 8 al 17. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Hoy en esta oportunidad, en estos versículos que vamos a estudiar, nuevamente el relato del profeta Jonás. Acá todos ya lo conocemos, cómo se da esta situación de la rebeldía y desobediencia del profeta Jonás al llamado y el mandato de Dios. Ya estando en el mar, con la tempestad, juntamente con el mar embraveciéndose cada vez más, acá pasamos a una sección en el cual definitivamente, si nos vamos a dar cuenta, es algo muy importante. ¿Y por qué decimos esto? Porque en este versículo número 8, después que el profeta Jonás definitivamente les dio a conocer que él estaba huyendo de la presencia de Dios, dice acá: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Los tripulantes de la embarcación le preguntan a Jonás su origen, su procedencia, nacionalidad y oficio. Y esto nos recuerda algo muy importante, ya que precisamente en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo número 47, y en el versículo número 3, la palabra del Señor nos dice: en aquel tiempo, cuando los hermanos de José llegan a Egipto, dice acá: y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y luego también en el primer libro de Samuel, específicamente en el capítulo número 30,
Y versículo número 13, también en el caso del rey David. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Definitivamente damos a conocer estas referencias porque si nos damos cuenta en estos 2 versículos también hay una interrogante, principalmente cuando hay personas que se necesita saber su origen, su procedencia, y esto hicieron los marineros con el profeta Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, debido a que echaron suertes. Ya en el anterior estudio dimos a conocer realmente lo que acá se conoce como suertes. Y quiero que me acompañes al primer libro del profeta Samuel, específicamente en el capítulo número 14, versículo 43, el cual nos dice, así es, la palabra del Señor nos dice acá, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Acá es un relato en el cual pues habían hecho un voto en la guerra que no deberían de probar ningún alimento. Y vemos acá en este versículo 43 que Jonatán tuvo hambre y definitivamente quebrantó ese voto o juramento que se le había hecho a Dios cuando fueron a la guerra. Entonces, acá cuando dice que echaron suertes, ya lo explicamos lo que también en aquel tiempo significaba este asunto de echar suertes en el pueblo de Israel. Y entonces, acá en este versículo número 8 del libro del profeta Jonás, los marineros interrogan, como reiteramos, a Jonás. Entonces en el versículo número 9 dice, y él, o sea el profeta, les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El profeta Jonás responde, soy hebreo. Y definitivamente cuando él responde, soy hebreo, el profeta Jonás se identifica así por el gentilicio que los israelitas usaban entre los gentiles en tiempos antiguos. Y esto definitivamente también a manera de referencia está escrito en el primer libro de el profeta Samuel. Recordemos que Samuel, además de ser profeta, él fue juez de Israel. Y por lo tanto, definitivamente acá en este primer libro de el profeta Samuel, en el capítulo número 4 y versículos números 6 y 9, porque dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. En el versículo número 9 dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Luego, en el capítulo número 14 y versículo número 11, siempre de este primer libro del profeta Samuel, dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. En estos versículos nos damos cuenta que el gentilicio hebreo era muy común en aquel tiempo, ya que hebreo viene de Heber. Recordemos que hebreo se refiere al pueblo descendiente de Abraham a través de Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. Este gentilicio es usado indistintamente con
israelita. El término designa al grupo étnico y religioso semítico. Además, se usa para identificar el idioma que habla el pueblo de Israel, y como referencia en todo tiempo, hebreo, israelita y judío se utiliza como gentilicio para designar a los y a las de Israel, aunque judío es el grupo de descendientes de la tribu de Judá. Reiterando, es común todavía designar así a los de Israel, sin importar si pertenecen a esta tribu. También judío se conoce a aquellos que practican el judaísmo también. En cuanto al origen en sí de este gentilicio hebreo, recordemos lo que está escrito en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo número 11 y versículos 14 y 17, acerca de lo que se habla de Eber, el cual dice: Sela vivió 30 años y engendró a Eber. Versículo 14. Versículo 17 dice: y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Definitivamente, si nos damos cuenta, a la luz de la palabra de Dios, Eber, antepasado de Abraham y fundador del pueblo hebreo, situado Eber en la línea genealógica de Sem, hijo de Noé. Y también acá, cuando el profeta Jonás declara su nacionalidad, dice: y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Recordemos que definitivamente acá, a través de lo que expresa el profeta Jonás, lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículos 1 y 2, es lo que el profeta Jonás está mencionando. ¿Por qué decimos esto? Jehová de los ejércitos, Dios eterno creador. En el libro de Génesis, capítulo 1 y versículos 1 y 2, dice: la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego, en el capítulo número 24, específicamente en los versículos número 3 y 7, dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Versículo 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si nos damos cuenta, el profeta Jonás, en medio de su desobediencia, de su rebeldía, también reconoce que Jehová es el creador del cielo y de la tierra, y que no es solamente Dios de los hebreos, sino que es Dios de toda la humanidad. Lo acabamos acá de leer en Génesis capítulo 1 y versículos 1 y 2. Y cuando menciona Jehová, Dios de los cielos, ya que este título había sido empleado desde la antigüedad. Por lo tanto, probablemente el profeta Jonás lo menciona con el propósito específico de expresar convincentemente la soberanía del Señor, por encima del ídolo pagano Baal, a quien erróneamente sus seguidores idólatras decían que era, entre comillas y en minúsculas, un Dios del cielo. La declaración de este título a los marineros que provenían de Fenicia, donde se les rendía culto idolátrico,
a este ídolo Baal, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, tiene un gran peso porque va acompañado de la frase que hizo el mar y la tierra, lo cual pues definitivamente a la luz de la palabra de Dios está escrito específicamente en el Salmo 98 y versículo 5, ya que si nos damos cuenta en este Salmo se canta a Jehová, porque dice: cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. O sea, que a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Creador, también se le da toda la honra y la gloria a través del canto, con júbilo, con agradecimiento. Y nos damos cuenta que esta es la identificación apropiada del Dios vivo y verdadero, cada vez que era presentado a los paganos y que no sabían de las Sagradas Escrituras, pero cuya razón los llevaba a reconocer el hecho de que tenía que existir un Creador. Y mira, esto último está relacionado a lo que está escrito en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 1 y versículos 18 y 19. Dice: la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, definitivamente acá, a través de esto, en este relato, el profeta Jonás, a pesar de su situación en la embarcación y con su tripulación, da testimonio de Dios como el eterno creador. Y también acá, cuando él declara su nacionalidad y menciona: temo a Jehová, nos habla claramente de lo que está escrito en el libro de los Proverbios. Es un versículo muy conocido en Proverbios capítulo 1 y versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esto lamentablemente también en el caso del profeta Jonás se estaba aplicando, porque él estaba rechazando lo que era la orden de Dios de ir a Nínive. En la versión específicamente de la Biblia traducción lenguaje actual de este versículo número 9, dice: Jonás respondió: soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante, que a pesar de todo, el profeta Jonás estaba consciente de lo que él estaba haciendo y de las consecuencias de su actitud. En el versículo número 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Mira, Dios les había declarado a través de lo expresado por el profeta Jonás que el profeta huía de Dios. El profeta Jonás revela su identidad como hebreo y adorador de Dios. Y nos damos cuenta que Dios Todopoderoso, omnipotente, a través de los acontecimientos, muchas veces de diferente manera da a conocer asuntos, recordando lo escrito en el libro de Josué, específicamente en el capítulo número 7 y versículo 25, en el cual dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado?
túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y este versículo, lógicamente, nos está hablando del relato del pecado de Acán. Todos conocemos este pasaje de la palabra de Dios, y que por lo tanto, a través de que Dios dio a conocer que Acán había sido el que había cometido ese pecado al tomar objetos que Dios les había dicho que no debían de tomar cuando fueran a la batalla, y este hombre Acán lo hizo, entonces hubo una mortandad en el pueblo de Israel. Ya sabemos, como les reitero, el relato, y a través de que Dios de una manera dio a conocer quién era el culpable. Y acá definitivamente tiene relación esto, porque fue a través precisamente que Dios permitió, a través de algo, lo que era las suertes en ese tiempo, cuando la echaron y se dieron cuenta que era precisamente por causa del profeta Jonás y de su huida, que el mar se había embravecido y había una tremenda tempestad. Entonces, nuevamente acá nos damos cuenta que aquellos hombres, o sea, los marineros, temieron sobremanera. Nos habla nuevamente de el temor de Dios, pero también del temor pagano de los marineros, porque ellos eran inconversos, ellos eran idólatras. En cuanto a este versículo número 10, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Y luego en el versículo número 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mira, aquí hay algo muy importante: el causar daño con conocimiento de causa a los demás. Era lo que el profeta Jonás, con su actitud, estaba realizando a la tripulación de la nave. Y nos habla tempestad. Recordemos que la tempestad es una tormenta grande, violenta, con vientos fuertes, frecuentemente superando los 90 kilómetros por hora, con intensas precipitaciones, granizo y descargas eléctricas, y se dan frecuentemente en el mar, porque dice acá, porque el mar se embravecía más y más. Y en la versión de la Biblia israelita Nazarena 2011, de este versículo número 11, dice: le dijeron: ¿qué tenemos que hacerte para que el mar se calme a nuestro alrededor? Porque el mar se estaba poniendo cada vez más tempestuoso. Mira, siempre lo hemos dicho, del hombre y de la mujer el ser humano se puede esconder, engañar, pero a Dios no se le puede engañar, y mucho menos el hombre o la mujer, aunque se esconda en cualquier lugar, siempre la presencia de Dios va a estar ahí, y no va a haber ningún lugar en donde el hombre y la mujer se pueda ocultar de la presencia de Dios. Y mira, acá como Dios tiene el control total de todo, absolutamente todo, de las leyes de la naturaleza, específicamente de los fenómenos atmosféricos. En su oportunidad dimos a conocer un estudio bíblico acerca, específicamente en el libro de Job, cómo Dios tiene el control total, principalmente de las leyes de la naturaleza. Y mira, en el versículo número 12, acá en el libro del profeta Jonás, dice: él, o sea el profeta, les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira, quiero que me pongas atención a lo siguiente. Acá nos damos cuenta que hay una posición de prevaricación por parte del profeta Jonás. Y quiero que me acompañes rápidamente a
el libro de Josué, en el capítulo número 7 y versículo 1. Dice acá, lo acabamos de mencionar acerca del pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Luego, en el primer libro de las crónicas de los reyes de Israel, en el capítulo número 21 y versículo 17, dice: y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, porque estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Aquí nos damos cuenta, a través de estos dos versículos que hemos leído, lo que les decíamos, lo que fue prevaricación del profeta Jonás. Bíblicamente, la prevaricación es la infidelidad, rebeldía o traición deliberada a Dios, sus mandamientos, actuando con hipocresía o engaño, a pesar de conocer la verdad. El apartarse del camino recto con iniquidad fue, cuando leímos Josué capítulo 7 versículo 1, lo que también cometió Acán. Y en el primer libro de las crónicas de los reyes de Israel, en el capítulo 21 versículo 17, que leímos también acerca del rey David, porque él había mandado a realizar un censo en el pueblo de Israel cuando no era necesario. O sea, la falta de fe en Dios. Entonces, por eso es que acá nosotros mencionamos esto, en el caso del profeta Jonás, que lo hizo también. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, en este versículo número 12, las consecuencias de desobediencia. Reconocer la culpabilidad del profeta Jonás, la rebeldía del profeta, cómo no estaba dispuesto a ir a Nínive. El profeta Jonás estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo en un esfuerzo para salvar la vida de otros, como los de la embarcación, ya que con su actitud demostraba que prefería morir antes que ir a Nínive a cumplir la orden de Dios. Y acá nos habla del mar. Bueno, el mar definitivamente era el mar Mediterráneo, ya que navegando al oeste en dirección opuesta a Nínive, que se encontraba en el este, y nos habla, como lo mencionamos, de la tempestad. Luego de esto, en el versículo número 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Los planes de Dios no son los del hombre, ni los de la mujer. Dios todopoderoso, omnipotente, Dios eterno creador, no se puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y mira, lo escrito en el libro de los Proverbios, específicamente en el capítulo número 21 y en el versículo número 30, porque dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y también en el Evangelio de San Marcos, específicamente en el capítulo número 6 y versículo 48, nos dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Entonces, aquí nos damos cuenta en estos dos pasajes bíblicos de la infructuosidad humana. El mar embravecido, o sea, lo que ya dimos a conocer que era el mar Mediterráneo. En el versículo número 14 hay algo muy importante. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Si nos damos cuenta a través de el clamar a Dios, lo que definitivamente todos conocemos, este pasaje muy conocido en el libro del profeta Jeremías, específicamente en el capítulo número 33 y versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El buscar a Dios. Esto también a manera de referencia en el libro del profeta Isaías, en el versículo número 26 y versículo 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Mira, aquí está plenamente, se aplica esto a este versículo número 14 de Jonás. El ruego a Dios, la oración a Dios por parte de inconversos. Y acá se menciona en este versículo número 14 del libro del profeta Jonás, cuando dice: sobre nosotros la sangre inocente. Los marineros paganos tenían más preocupación por el destino de un hombre que el profeta Jonás por los habitantes de Nínive. Tanto la tormenta, las palabras del profeta Jonás y la suerte echada indicaron a los marineros que el Señor tenía que ver en esta situación. Por esta razón, más adelante ofrecieron sacrificios e hicieron votos, lo cual indica que el profeta Jonás les dijo más acerca de Dios. Además, muestra el temor de los marineros y reconocer además el poder de Dios, pidiendo no ser castigados, rogando por sus vidas antes de lanzar al profeta Jonás al mar para calmar la tempestad. En la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo número 14 dice: entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Mira, aquí hay una declaración que definitivamente aún aquellos que eran inconversos en ese momento reconocieron el poder, la soberanía de Dios. Y luego, en el versículo número 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Mira, aquí hay algo muy importante que vamos, con todo nuestro corazón, le vamos a poner atención, ya que en este versículo número 15 que acabamos de leer, se manifiesta de una manera muy grandiosa el poder de Dios. Recordemos lo escrito en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 8 y versículo 26, cuando dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mira, este versículo ya todos conocemos, que es cuando Jesús calma la tempestad. Y es un paralelo de este versículo número 15 del libro del profeta Jonás. ¿Por qué? El mar se aquietó de su furor. Mira, no es casualidad. Lo dimos a conocer ya en el anterior estudio que tuvimos. Ya estando en la fe en el Señor,
nos damos cuenta que no existe ni buena ni mala suerte, ni coincidencia ni casualidad. Es porque Dios tiene el control total de todo y Él permite situaciones sean cual sean. Y aquí, mira en este pasaje, Dios Todopoderoso, Omnipotente, Eterno Creador. Dios creó los cielos, la tierra, el mar, las leyes de la naturaleza, los fenómenos atmosféricos. Dios tiene el control total sobre estos y todo en general. A manera de referencia, esto está escrito allá en el libro de Génesis capítulo 1 versículos 9 y 10, en Job en el capítulo 26 versículo 12, capítulo 36 versículos 30 33, en el capítulo 38 versículos 8, 10 y 11, en el libro de los Salmos 29, 3 y 4, en el Salmo 33 versículo 7, en el 65 versículo 7, en el 89 versículo 9, en Proverbios capítulo 8 versículo 29 y en el libro del profeta Jeremías capítulo 5 versículo 22 y en toda la Biblia. Y si nos damos cuenta acá, la retribución a la rebeldía y desobediencia al mandato de Dios por parte del profeta Jonás. Y mira, acá yo te quiero explicar lo siguiente. Hemos mencionado que en la actitud del profeta Jonás hubo rebeldía y hubo desobediencia. Cualquiera me dirá, bueno, es que rebeldía y desobediencia es lo mismo. No, que van de la mano, sí, pero hay diferencias. ¿Por qué? Porque la rebeldía es una actitud interna de resistencia, terquedad o desafío activo hacia la autoridad. Implica una postura de independencia o rechazo a la sumisión. La desobediencia es el acto de ignorar, omitir, negarse a cumplir una orden o regla específica o mandato. Es pasiva cuando no se hace lo que se pide. Entonces, el profeta Jonás desobedeció al no ir a Nínive, rebelándose al huir a Tarsis en dirección contraria, evidenciando una actitud testaruda. Mira cómo el Señor nos va acá mostrando este relato. Versículo 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El temor de Dios, lo que está escrito en Proverbios capítulo 1 y versículo 7, nos habla de sacrificios y nos habla de votos. Y a manera de referencia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 18 y versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Mira, a pesar que aquellos hombres, los marineros, y lógicamente el capitán de la nave, eran inconversos, ellos tuvieron un temor de Dios. Ellos, dice acá, que ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Sin duda alguna, en la estancia cuando el profeta Jonás les da a conocer su nacionalidad y les da a conocer que él adora a Dios, sin duda alguna les mencionó aún más acerca de Jehová de los ejércitos. Y por eso es que estos hombres, a pesar de que no conocían de Dios, pues mira, dice la Biblia que nadie puede llamar Señor al Señor si no es por el Espíritu Santo. Aquellos hombres definitivamente en algún momento llegaron a conocer a Dios. Y mira
La versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo 16 dice: los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Mira lo que dice esta versión. En el versículo número 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová de los ejércitos, eterno creador, los planes y designios de Dios. Cuando dice acá preparar un gran pez para Jonás, designio y una intervención directa de Dios. En el caso de el gran pez, un medio para salvar al profeta Jonás de ahogarse cuando fue lanzado al mar desde la embarcación por los tripulantes de esta. Dios permitió esto para disciplinarlo tras su desobediencia. El pez fue instrumento de gracia y corrección al profeta. Dios controla la naturaleza con sus leyes, como la tormenta, el mar, la planta, el gusano, para cumplir su voluntad. Reflexión y obediencia. Los 3 días y 3 noches sirvieron para que el profeta Jonás reflexionara, clamara y orara fervientemente a Dios. El control total de Dios al ordenar al pez vomitar al profeta Jonás posteriormente en tierra firme es un acto de soberanía divina para salvar y restaurar, ya que Dios cumple su propósito. Y acá, gran pez dice, no necesariamente fue una ballena, por muchas razones. Pudo haber sido un tiburón, un cachalote o un mamífero acuático, siendo la intervención divina el hecho central de esto. Ya que, mira, en cuanto a lo del pez, han habido varias versiones que a la larga son especulaciones, porque acá no nos relata literalmente qué clase de pez fue el que Dios preparó para este acontecimiento. Estudiosos han llegado a la determinación que tuvo que haber sido un pez que tuviera el vientre suficiente espacio para que un ser humano quepa. Luego, también recordemos que seguramente cuando el profeta Jonás fue vomitado a la tierra, sin duda alguna su piel sufrió alguna alteración, porque recordemos que los habitantes del mar, lógicamente su alimentación es diferente a la de un ser humano, y por lo tanto, sin duda alguna, el vientre del pez que haya sido, los gases que almacenaba a su vientre, pues en más de algo hicieron daño en la piel del profeta Jonás. O sea, mira, casualidad no fue, lo volvemos a reiterar. Los designios de Dios aquí se manifiestan. Otra versión, pero que también lo digo con todo respeto, especulación. ¿Por qué? Porque muchos deducen en el capítulo número 2 acerca de la oración de Jonás, que si el Señor nos permite, en el próximo estudio vamos a empezar el capítulo número 2 de este libro del profeta Jonás. Nos habla precisamente, cuando se estudia esta oración en una forma muy profunda, muchos deducen que no fue un pez en sí, sino que fue el mismo Leviatán. Todos conocemos que este Leviatán, que está escrito tanto en el libro de Job como en el libro del profeta Isaías, nos habla que es una serpiente gigantesca que vive en el mar, y que muchos definitivamente estudiosos han llegado unos a una conclusión que Leviatán es la entrada al infierno. Pero, como lo volvemos a reiterar con todo respeto, esto solamente es una especulación, y siempre lo hemos dicho con todo el amor de Jesucristo, que la Biblia nos revela verdad y las especulaciones no caben acá. Y por lo tanto, definitivamente, siempre lo hemos mencionado, lo escrito de
Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que nos habla que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por algún motivo Dios ha dejado cosas secretas que le pertenecen a Él y que no le es dado al hombre ni a la mujer conocer, con un propósito. Y por lo tanto acá no nos dejó el Señor específicamente qué clase de pez fue, pero sin duda alguna tuvo que haber sido un habitante del mar muy especial, para que Jonás pues no tuviera ningún problema. Se habla en cierta oportunidad, esto sí es verídico y que está registrado en los registros de lo que es la navegación marítima, que en cierta oportunidad hubo un ataque de un habitante del mar, o sea, un mamífero acuático, a una embarcación, y que debido a ello un hombre cayó a las aguas y que fue tragado por este pez, y que al cabo de los días este pez fue encontrado, lo identificaron y lo mataron, y adentro encontraron al hombre todavía que había sido tragado por este pez gigante, y que se encontraba en su interior su piel totalmente quemada, porque parecía un niño recién nacido, blanco, pero fue por los gases, y este hombre estaba loco. Seguramente pues era lógico pasar una situación tremenda como la que pasó Jonás. Pero ¿por qué les decimos esto? Y esto no es especulación, esto se comprobó, esto que les menciono, de esto que sucedió en el siglo pasado, que quedó registrado un hecho verídico. Pero esto viene a relación porque, como lo decimos, no se sabe qué clase de pez fue. Y les reiteramos, hay muchos eruditos que han manifestado, que han estudiado profundamente y que llegan a la conclusión que fue el Leviatán, pero no, esto no, lo volvemos a reiterar con todo respeto, es una especulación. Y entonces, como lo mencionamos, la intervención divina es el hecho central de esto. Entonces, el evento se considera un milagro y símbolo, donde el vientre del pez representa el Seol o la tumba, prefigurando los 3 días y 3 noches que Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra. Recordemos lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 12, y en los versículos 39 en adelante, cuando dice: Él, o sea, el Señor Jesucristo, respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Mira, aquí no hay ninguna duda. Aquella generación perversa le demandó señal al Señor Jesucristo, porque ellos le dijeron: si nos das una señal vamos a creer en ti. Mas sin embargo el Señor se los aclaró, y nos damos cuenta en este versículo 17 del libro del profeta Jonás de la misericordia de Dios, porque desde el momento que dice acá: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, lo mencionamos, que el pez fue un instrumento de gracia y misericordia para preservar la vida de este profeta. Entonces, hoy, a través de estos versículos que el Señor nos ha dado la enseñanza, hay algo muy importante.
Si el Señor nos da una orden, debemos de obedecer de corazón. Dios conoce el corazón de cada ser humano, principalmente de aquel que es hijo o que es hija de Dios. Y si Él nos envía a un lugar, lo debemos de hacer, no poniendo pretextos. Acá ya lo hemos mencionado, que la actitud del profeta Jonás tuvo consecuencias en él. El ir a parar al vientre de ese pez, mira, ha de haber sido una experiencia tan dura y amarga para el profeta, que en el capítulo 2, en donde está su oración a Dios, nos vamos a dar cuenta cómo también cuando Dios nos corrige, hay dos opciones. O el hombre busca de Dios reconociendo su culpabilidad, o se endurece más. Dios conoce nuestro corazón y por lo tanto, si el Señor nos da una orden, debemos de obedecerle de corazón, además de amarle, de adorarle en espíritu y en verdad, en alabarle y servirle en el lugar en donde Él nos ha puesto. Amigo y amiga, si has vivido en constante rebeldía y desobediencia a Dios por la vida que llevas, hoy es el día que el Señor te habla, ya que definitivamente el enemigo quiere tirarte al mar que representa lo que es el mundo, el pecado, la maldad. El Señor quiere que tú te subas a la barca para salvarte. Y recordemos que el arca de salvación es Jesucristo. Hoy el Señor toca la puerta de tu corazón para que le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Y serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Nacerás de nuevo del agua y del Espíritu y serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero y serás luz para tu familia y los demás. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que te has apartado de los caminos del Señor y que has tomado una actitud de rebeldía y desobediencia, hoy es el día que el Señor te habla para que te reconcilies antes que sea demasiado tarde. Dios mostró su misericordia con Jonás, porque pudo haberlo no desechado, porque Dios no desecha a nadie. Pudo haber cambiado el Señor de planes, pero el Señor no cambia. Lo que Él dice, lo que Él hace, no lo cambia. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Y por lo tanto, Él muestra su amor, su misericordia para con el profeta Jonás, lo mismo que muestra para cada uno de los seres humanos. Amado Padre, que estás en los cielos, y en todo lugar, tú creaste los cielos y la tierra, tú creaste al hombre, a la mujer, a todo lo que tiene aliento de vida, lo que tiene energía, todo lo que es materia, todo lo visible e invisible, tú lo creaste para honra y gloria tuya. Gracias porque hoy has hablado nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy nos has regalado y que debemos de recibir con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque acá nos muestras cómo este relato, tú lo mencionaste, Señor, y lo dejaste escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 40 en adelante, cuando aquellos malvados te pidieron una señal y tú les mencionaste este relato. Y ahí también confirmaste algo que lamentable y tristemente los ateos, los escépticos, los enemigos del Evangelio siempre han querido desvirtuar acerca de este relato. Desde el momento en que tú se los mencionaste, Señor Jesús, aquellos que te pedían señal, es porque este relato, y así como toda tu palabra es verdad,
porque tú eres verdad, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Y por lo tanto, Señor, gracias por tu misericordia, tu gracia y tu bendición. Gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos revelas la palabra de Dios para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100 por 1. Gracias por esa labor que tú realizas tocando allí esos momentos de las personas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, y que tú, Espíritu Santo, vas abriendo camino, vas abriendo brecha poco a poco, para que cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, toca el corazón de esas personas, ya encuentre un corazón dispuesto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haberles acompañado en esta oportunidad con este estudio que el Señor nos ha permitido impartir. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, desde su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, les deseamos, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, pues en el próximo estudio bíblico nuevamente contar acá con ustedes presencialmente y también a través de la transmisión que se realiza en vivo acá. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.